Buenos días a todos que siguen este canal. Soy el ingeniero diplomado en Altos Estudios Nacionales, José Ibernón Vélez Vallejos, magíster cienciario, docente universitarios de grado y posgrado de las materias de topografía, geodesia y cartografía. Vamos a aprender conceptos básicos para poder hacer poligonación. El azimut. El azimut es un ángulo horizontal cuyo origen es el norte verdadero magnético, según el contexto y las necesidades específicas del trabajo cartográfico, topográfico o de navegación. Se trata de un valor que está en el sentido entre el rango de 0 grados a 360 grados medido en las manecillas del reloj. Tenemos que el azimut puede estar en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante, siendo los valores que puede tomar de 90 grados en 90 grados hasta completar una vuelta completa de 360 grados para quienes trabajamos en el sistema sexagesimal. El ángulo horizontal es el ángulo medido en el vértice ocupado cuyo origen es el vértice anterior de la poligonal y el final el próximo vértice. Este ángulo se mide en el sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, el que define el sentido de la poligonación serían los azimuts. Un azimut dada en un vértice puede indicar si el sentido de la poligonación es antihoraria o el sentido de la poligonación es horaria. ¿Qué significa? Que nos han indicado que el azimut es el ángulo medido desde el norte al próximo punto de la poligonación, ¿correcto? En este caso el vértice ocupado es el vértice C y el azimut me está indicando que es el vértice de el próximo punto. Significa que el sentido de esta poligonación sería en este sentido, por lo cual se define como antihorario. Entonces, nos dice que el ángulo horizontal es el ángulo formado entre el vértice anterior, en este caso para el vértice D, el vértice E sería el anterior y el próximo vértice sería el vértice C. Por lo cual se impone el limbo en 0 grados, 0 minutos y 0 segundos y se mide el ángulo en sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, el área marcada con azul sería el ángulo horizontal de este vértice. ¿Qué pasa con el mismo vértice, pero cuando el azimut me está indicando, el azimut, no sabemos que marca al próximo punto, me dice que C es el punto ocupado, D el próximo, y si vengo a hacer el ocupado a D, E sería el próximo. Por tanto, mi poligonación sería en este sentido. Por tanto, sería mi sentido de la poligonación en el sentido horario. Volvemos nuevamente a la definición de ángulo horizontal. Dice que es el ángulo formado cuyo origen es el vértice anterior. Como ya sabemos que el sentido de la poligonación es esta, entonces de esta el próximo punto sería el E y C sería el anterior. Por lo cual el origen que estamos imponiendo de 0 grados es al vértice anterior. Por tanto, este vértice 0 grados. Y dice que el ángulo tiene que ser medido en el sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, este ángulo sería esta la medida. No interesa si el telescopio que yo he apuntado 0, 0 acá y he colimado al punto E. No interesa, porque el equipo en realidad lo que va a medir es este ángulo. No importa el recorrido del telescopio. Por tanto, si he hecho este recorrido, por tanto el ángulo de este vértice sería el que está marcado de color azul. Azimut de partida. El azimut de partida está ubicado en el vértice inicial que define y además define la dirección y el sentido de la poligonación. El sentido puede ser horario o antihorario.
Como podemos observar, la misma poligonal puedo tener en sentido horario o en el sentido antihorario. El único que define el sentido de la poligonación es mi azimut. En este caso, para ambos casos estoy tomando como el azimut de partida el vértice C. En este caso estoy indicando que el próximo punto es B. Por tanto, mi poligonación va a ser B, A, F, E, D, C nuevamente. Por tanto, mi poligonación es en el sentido antihorario. ¿Qué pasa en este caso? Me dice que el próximo punto es D. Por tanto, es D, E, D, E, F, A, B, C. Por tanto, el sentido de la poligonación es horario. Entonces, quien define el sentido de la poligonación es mi azimut de partida. El ángulo horizontal está definido del ángulo formado entre el vértice anterior y el próximo vértice. Por ejemplo, voy a agarrar de ejemplo el vértice F en ambas poligonales. Para esta poligonación que era en sentido antihorario, entonces va a ser, viene de aquí, viene acá y viene acá, ¿correcto? Por tanto, el anterior es A y el siguiente es E. Entonces, por tanto, imponemos 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y dice que medimos en el sentido de las agujas del reloj hasta el próximo punto. Por tanto, el ángulo que ha formado en este vértice es esto, 76, 27, 25. ¿Qué pasa en esta? Ya hemos visto que la poligonación es C, D, E, F, A. Si nos detenemos aquí, que dice que el ángulo horizontal es impuesto, o sea, significa en el vértice anterior. Entonces significa que aquí tengo 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Y medido en el sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, el ángulo que está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj es esta. Por tanto, así yo con el telescopio hubiera colimado a E y hubiera visado E, el ángulo que me va a leer es este ángulo. Por tanto, el llamar los términos de ángulos internos o ángulos externos no es correcto. Simplemente existen ángulos horizontales. Una poligonación abierta es la secuencia de puntos en un plano que están conectados por líneas rectas donde el último punto no se conecta al primer punto. Por tanto, ¿qué tenemos en una poligonal abierta? Podría ser una poligonal abierta parte de una poligonal cerrada también, que es como lo hemos hecho en las gráficas que ha mostrado. Entonces, ¿qué indica? Que el punto inicial, en este caso mi inicial sería por acá, y el final no se une, o sea, no llego a cerrar con el mismo punto. Por tanto, el azimut es el que da el sentido. En este caso, mi poligonación iría en este sentido. Por tanto, podríamos decir que es horario. Pero, ¿qué pasa en una poligonal abierta? No podemos definir el sentido, si es horario o antihorario, porque es una parte de la poligonación. Correcto. Entonces, el ángulo horizontal, ya habíamos hecho la definición anterior, por lo que ya sabemos que es ángulo horizontal. Por tanto, tampoco en una poligonal abierta no existen los términos de usar términos de ángulos internos o ángulos externos. Solo hay ángulos horizontales. Un polígono cerrado es la secuencia de puntos en un plano que están conectados por líneas donde el último punto sí se conecta con el primer punto. O sea, el punto de llegada sí se conecta con el primer punto.
¿correcto? Muy bien. Poligonación. Dado un polígono cualquiera, cuyos vértices A, B, C, D, E y F, como se muestra en la gráfica, se puede medir los ángulos horizontales. Dice, y estos ángulos fueron medidos con un equipo de una precisión angular de 15 segundos. Luego procedemos a hacer la corrección de los ángulos en los vértices. Tenemos la fórmula que la sumatoria de los ángulos teóricos es el número de vértices menos 2 multiplicado por 180, donde tenemos que n es el número de vértices. Por tanto, en este ejemplo n sería 6. ¿Por qué? Porque tenemos 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. N es 6. N menos 2, 2, 6 menos 2 por 180. El resultado nos dice que es el ángulo teórico debería de ser 720 grados. Procedemos a realizar la suma de los ángulos. Por tanto, 47, 18, 51, 94, 20 más 94, 20, 133, 140, 133, 140, 76, 27, 25, 76, 27, 25, 70, 58, 23, 70, 58, 23, 302, 8, 52. Sumamos todo esto y nos dice que el ángulo es 700, la sumatoria de los ángulos medidos es 719 grados, 59 minutos, 31 segundos. Con lo cual procedemos a realizar el cálculo del error. El cálculo del error es igual a la sumatoria de los ángulos medidos menos la sumatoria del ángulo teórico. En nuestro ejemplo habíamos sumado 719, 59, 31 menos 720. Por tanto, el error nos da negativo. Con lo cual procedemos a hacer el cálculo de la tolerancia. La tolerancia es más menos la precisión raíz de n. Nuestra precisión en el dato nos habían indicado que era 15 segundos y raíz de 6. El resultado nos da con los dos signos, positivo o negativo, de 36.74. Por tanto, el error en valor absoluto, tanto el error tolerable y el error cometido en valor absoluto tiene que ser la tolerancia mayor al error. Por tanto, en este caso 36.74 es mayor que 29, por tanto podemos proceder a hacer la corrección. Si fuera al revés, que 29 fuera mi tolerancia y mi error 36.74, no podríamos proceder a hacer la corrección. Deberíamos de enviar nuevamente a realizar el trabajo de campo, a volver a medir estos ángulos en campo. En este caso, como la tolerancia es mayor al error, procedemos a hacer el cálculo o la corrección, para lo cual calculamos el error unitario. El error unitario es el error total, el que habíamos calculado. El error total viene para acá y además tenía un signo negativo y dice que este es negativo. Entonces negativo con negativo se va a volver positivo. Por tanto, a cada uno de los vértices deberíamos de sumar 483, 483, 483, 483, 483. Y si sumáramos esto debería dar 0.29. Seguramente va a dar un valor diferente porque la segunda centésima, la centésima de segundo está redondeada. Por tanto, es muy probable que no nos replique el valor total. Con lo cual realizamos la corrección angular. Para realizar la corrección angular, lo que hacemos es que primero tenemos que tener definido nuestro vértice de partida. En este caso nos indican que nuestro vértice de partida era C, al cual procedemos a hacer la suma del error, pero vamos a sumar solo hasta el segundo entero. No vamos a sumar decimales de segundo. Por tanto, a este vértice que corresponde al vértice C, voy a sumar solo 4 segundos y nos da 47, 18, 55.
los 83, 0,83, la parte decimal, se va al siguiente ángulo. Mi error que ya tenía para este vértice era 4,83, más 0,83 me da 5,66. Del 5,66 solo voy a tomar el entero, voy a sumar al vértice el entero y tengo este resultado. El decimal se va al siguiente vértice. Ya tenía el error en cada uno de los vértices más el 0,66 que me ha sobrado de acá y tengo 4,59. El 5 nuevamente va a sumar solo acá y tengo este resultado. El 0,49 se va al siguiente vértice. Tengo la suma de estos dos, me da 5,32. El 5 viene para acá, el 0,32 al siguiente vértice. Me da 5,15. El 5 viene a sumar a este vértice, el 0,55 al próximo. En el último vértice, o sea, ya estoy llegando a cerrar, puedo redondear, porque como habíamos dicho que nuestro error era redondeado, me da 4,98. Entonces redondeando me da 5 segundos. Estos 5 segundos sumo al último vértice y tengo este ángulo corregido. Ahora, para comprobar, requiero hacer la suma de los ángulos corregidos. Entonces hago la respectiva suma de todos los ángulos y resulta que he hecho la corrección de forma correcta. Por tanto, tengo los 720 grados iguales a los ángulos teóricos, lo cual implica que puedo proceder ahora a realizar los cálculos de azimut con ángulos corregidos. Si procediera a hacer el cálculo de azimut con ángulos sin corregir, después de calcular los azimuts tendría que corregir azimuts, que es un trabajo un poquito más largo. Es preferente primero corregir los ángulos y después calcular los azimuts. Muy bien, para el cálculo de azimut se tiene de dato que el vértice C es como el vértice de partida, que es un valor que tiene un valor del vértice C, y a partir del cual vamos a calcular el resto de los vértices D, E, F, A y B. Por tanto, si yo tengo en el vértice C como el azimut de partida, ya tengo el valor del vértice C. El vértice C me dice que tiene 226 grados, 49 minutos, 29 segundos. Y a partir de este dato del azimut de partida, voy a calcular el azimut del resto de los vértices. Ok, procedemos. Tengo el vértice C. Me dice que tengo que proyectar esta línea. El proyectar esta línea, ¿para qué me sirve? Porque ahora se puedo repetir o trasladar este azimut que he calculado. Y significa que puedo sumar 180 si es en sentido a las manecillas del reloj, o restar 180 si es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y para ellos tengo el ángulo del vértice D. En este caso, como voy a restar, tendría que ir con el ángulo negativo. Por tanto, procedemos a hacer la suma de los ángulos que se han implicado para este cálculo y tendríamos el siguiente resultado. ¿Qué implica? Que para ambos tengo 226, que es este ángulo que se ha trasladado del vértice B de C al vértice D. Puedo haber sumado si era en el sentido de las manecillas del reloj, o puedo haber restado si es en el sentido contrario. Por eso uno suma y en el otro resto. Estoy haciendo ambos caminos. ¿Qué significa? Ahora, en ambos, así haya sumado o restado, el ángulo que tengo tendría que restar. No puedo sumar estando acá, porque si sumo me va a salir el ángulo por este lado, y eso no me da ningún valor. Lo que necesito yo calcular, es el azimut que hay entre el norte y el próximo vértice. Significa que es este color naranja. Por tanto, si yo sumo esto,
me da 316. Pero si sumo con el negativo me da menos 49. ¿Y qué significa? Que el azimut no puede ser un valor mayor a 360 ni negativo. Si el azimut es mayor que 360, hay que restar 360. Si el valor es menor que 0, o sea, es negativo, hay que sumar 360. Entonces aquí me ha dado un valor negativo. Por tanto, tengo que sumar 360. Y si sumo ese 360, me ha dado el mismo valor que el anterior. Por eso no interesa si he hecho más 180 o menos 180, siempre y cuando respete el sentido de los ángulos. Sentido positivo es si los ángulos he medido en el sentido horario, y negativo si los ángulos he medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y esto voy a hacer al siguiente. Ahora he hecho de C a D, ahora de D a E. Y así voy a continuar calculando el resto de los vértices de la poligonal.